Buenas tardes, les habla Liet Crespo. Hoy vamos a hablar acerca del derecho. Si definimos el concepto de derecho desde una perspectiva común, preguntándole a cualquier ciudadano, nos va a responder que es el conjunto de leyes y normas que aplica un profesional que llamamos doctor o conocidos como los abogados cuando resuelven procesos penales, judiciales, civiles, familiares, mercantiles, herencias, compras, ventas de inmuebles, de artículos, patria potestad de hijos, entre otras cosas. Entonces eso sería un concepto muy básico del ciudadano. ¿Cómo? Pero antes de ir a citar algún teórico sobre lo que es la definición más formal y más amplia del derecho, porque sabemos que es un tema que podemos hablar desde lo subjetivo y desde lo objetivo, vamos a revisar un poco de historia o vamos a conversar sobre eso. Por ejemplo, si nos vamos a la historia del hombre y su evolución de vida, podemos notar que el derecho está presente en cada una de sus etapas. ¿Por qué? Cuando el hombre está dentro de la barriga de su mamá, ya tiene derecho a la vida y esa madre tiene el deber de darle el derecho a nacer a esa nueva vida. Cuando nace, pues hay que registrarlo, una partida de nacimiento, presentarlo, lleva un nombre, un apellido. Esos son parte del derecho, parte de esos procesos que engloba un, un trámite legal. Entonces podemos decir que el derecho está presente de manera constante en la vida de cada uno de nosotros, sin que lo ejerza o sin que tenga que ver con lo profesional. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos derechos y deberes. ¿Para qué? ¿O para qué existen estos? Para regular y normalizar esa convivencia social. Porque imagínese usted, una sociedad sin normas, sin leyes, donde todo el mundo puede hacer lo que guste o lo que piensa sin medir consecuencias, sin tener límites, sin decir desde este punto hasta este punto hay mi deber y desde este punto a este punto está mi derecho como ciudadano común. Entonces ese ciudadano común tiene obligaciones, pero también tiene la oportunidad de ser y de desarrollarse dentro de una sociedad. Allí es donde entra la ejecución del derecho como tal. ¿Por qué? Porque como hombre dentro de un mundo social tiene la oportunidad de estudiar, de formarse académicamente, de trabajar donde él se sienta feliz, grato, donde sus retribuciones a ese trabajo que emplea sean bien pagados, sean contribuidos y sea para un fin común de esa persona que lo está recibiendo. Porque el derecho engloba hasta la parte cultural de cada ciudadano, donde hay que respetar su religión, su cultura, su educación, su manera de pensar, respetar la integridad física, emocional y psicológica de cada uno como parte integral de una sociedad que es regularizada y normalizada constitucionalmente desde códigos, desde normas y desde leyes. Entonces, el derecho como tal es, es un sistema de orden normativo que regula las conductas exteriores de las personas. Entonces, esto será un poco de para qué sirve el derecho dentro de la sociedad. Ese derecho dentro de la sociedad pues nos ayuda a comprender mejor, a tener una mejor convivencia,
a relacionarnos, a comunicarnos y a respetar cada uno de los espacios, cada uno de los pensamientos, de las maneras de sentir de los demás. Porque imagínense una sociedad sin el derecho. Sería un caos. Es como ir a un juego de béisbol y que no tenga normas, que no tenga leyes, que no tenga un lineamiento o un orden para poderse desarrollar. Sería un total caos, donde la gente va a querer hacer lo que quiera, como quiera, en vez de respetar un lineamiento para batear, un orden para ir al turno del bate. Todos los jugadores se van a estar peleando. Entonces, este ejemplo nos puede servir para la sociedad cuando vivimos en una comunidad. Cada comunidad tiene sus lineamientos, tiene su manera de respetarse, de contribuir para que el espacio sea agradable y para que todos puedan tener una convivencia. Entonces el derecho nos permite vivir en paz, nos permite vivir en armonía, nos permite defendernos cuando existe una injusticia, nos permite ir en sintonía a las normas y leyes sociales, nos protege de abusos de poder, nos protege de injusticias laborables y hasta nos ayuda a tener como esa prevención de hasta dónde puedo llegar o hasta dónde yo puedo permitir que una persona pueda respetarme o irrespetarme. Entonces es la, la, es la esencia de un colectivo, de un grupo o de todos los grupos de los individuos. ¿Por qué? Porque permite estar en bienestar, en tranquilidad y en saber cuáles son las maneras de defenderse, de aplicar y de tenerlo presente para ir en sintonía al resto del mundo, pero desde una parte de respeto y de valores, de forma colectiva y de forma individual. Es por ello que todo lo mencionado se puede resumir en la definición que nos da García, cuando él dice que el derecho se cumpla, que, que sean ejecutadas las normas. Esto lo mencionó García en el 2015, cuando hace referencia a que la importancia principal del derecho es ayudar a que se cumplan las normas para que el ciudadano común pueda tener una buena convivencia. En el mismo orden de ideas, Durkheim lo define como donde la sociedad tiene cohesión social, moral y equidad para su compromiso moral como individuo funcional que contribuye y hace que una sociedad vaya evolucionando a medida que va aprendiendo y va construyendo. En este mismo orden de ideas, Herbert hace mención que es un sistema muy complejo de normas e ideas que van en sintonía para evitar conflictos. Y si en tal caso que se den los conflictos, pues ir resolviéndolo, escuchando las partes, buscando argumentos, citando artículos para resolver y llegar a una conclusión donde la justicia y la equidad son protagonistas del proceso. Kelsen se refiere que es un orden que tiene toda la ciudadanía, que es coactivo y soberana de su propia conducta. Es decir, es ajustarse a unas normas y unas leyes
para condicionar una conducta que lleva a un mejor ciudadano en cuanto a pensamiento, en comunicación, a interacción, a formación, a alimentar su capital cultural, al saber cuáles son las cosas que puedo o no puedo hacer, si hago algo o si actúo de una manera violenta ante otra persona, cuáles son las consecuencias que puedo asumir como ciudadano. Para Aristóteles siempre fue esa interacción de humano a humano, el derecho, donde existe un pensamiento, donde existe un acto, donde pueden existir consecuencias, pero siempre está basado en las relaciones humanas. Para Santiago es como el aire. Bueno, este autor dice que es como el aire porque está presente en todos lados. El derecho no se excluye de cada actividad del hombre, no se excluye de cada vida, de cada momento de su vida, disculpen, no se excluye, está allí como el aire, no lo vemos, pero lo requerimos. Así es el derecho, no se puede ver, pero se requiere, como le decía anteriormente, el niño nace, tiene un derecho a tener la vida, a estudiar, a formarse, a culturizarse, a educarse. Eso está dentro de unas normas. Y yo puedo decir, bueno, no, pero es que mi hijo fue a estudiar porque como yo estudié, yo lo llevé a estudiar. No, señores, eso está dentro de una normativa. Eso es un derecho que cada ser humano tiene. Pues no lo quiere hacer, pues ya eso es una decisión, pero es un derecho. Y el deber de los padres es que ese derecho se cumpla y ayudar en esa formación. Pues cuando un hombre y una mujer se van a casar, el derecho está presente en el acto del matrimonio, en el documento que se redacta. Por eso es que Aristóteles dice que es un complemento de las relaciones humanas, es todo ese compartir individual y colectivo de los seres humanos. Y entonces, como hay unas relaciones humanas donde el orden, donde el derecho está presente y debe de estar presente, pues allí pues, surgen todo lo que es las leyes, las normas, para saber, por ejemplo, usted va a postular a un empleo, se va a cambiar de empleo porque considero muchas cosas para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Usted va a llegar a esa nueva empresa o a esa nueva institución. Allí ellos tienen unas normas internas y a medida que le van dando la bienvenida, la charla, usted va a ir escuchando cuáles son sus deberes como trabajador y sus derechos. Cuáles son las cosas que se pueden o no se pueden hacer, cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida, cuál es la hora de descanso, cuál es la hora de almuerzo, o si trabajan por guardia, o si trabajan por turno, todas esas cosas que vemos en lo común y creemos que no está relacionada con el derecho. Pues sí, por eso es que el derecho está dentro de la sociedad y que es muy importante porque nos ayuda a tener una mejor convivencia, nos ayuda a ser mejores ciudadanos. Entonces, como profesionales podemos mencionar que la definición más globalizada del derecho es un sistema dinámico complejo de normas, principios y valores éticos y morales que regulan las relaciones humanas y sociales estableciendo límites, ¿sí? Dando deberes, derechos, garantizando justicia, bienestar, equidad, tranquilidad, paz, bienestar común, que va evolucionando con el tiempo, que va avanzando a medida que toda la sociedad, todo lo que es tecnología, maneras de pensar, maneras de formarse, maneras de vivir, él también va evolucionando.
¿A través de qué? Pues a través de las instituciones encargadas de las normas y las leyes que regulan la ciudadanía para tener ese equilibrio y ese bienestar. Entonces nos preguntaremos, ¿por qué necesitamos las leyes? Pues, como lo venimos diciendo, las leyes las necesitamos para tener una mejor convivencia, para lograr una sociedad, un ambiente de trabajo, un ambiente educativo, un ambiente familiar, un ambiente de amigos. Es decir, ese ambiente donde interactúan los seres humanos para que ese ambiente sea de equidad, para que ese ambiente sea de valor, de respeto y de justicia, donde nadie pueda atropellar a alguien o donde otro pueda hacerle daño al otro y quedarse sin, ay, como si nada, ok, te hice daño, no importó. No, las leyes están allí para garantizar nuestros derechos, para hacer cumplir nuestros deberes, para darnos limitaciones. ¿Hasta dónde puedo yo convivir, interactuar con otro ser humano? ¿O cuándo se ve que a otra persona, se están agrediendo unos a otros? Para eso es que requerimos las leyes. Entonces, diciendo esto, podemos decir que las leyes nos ayudan a ser unos ciudadanos mejor, a conocer, a aumentar nuestro capital cultural, pero sobre todo saber cuándo puedo denunciar, cuándo puedo ir a hacer un registro de un documento, cuándo puedo decir, mire, vecino, su perro está dañando mi jardín y ahí está violando un derecho. Por favor, usted como dueño de ese perro, cumpla con su deber, que es de limpiar o de evitar que su mascota venga a dañar mis cosas. Un ejemplo súper sencillo de por qué las leyes nos ayudan. O que un vecino quiere agredirme, quiere venir a insultarme o a golpearme. Entonces las leyes nos ayudan a conocer, a respetarnos y a respetar. Pero como todo no es color de rosa, ¿verdad? Y lo que está escrito dentro de las leyes y de las normas, de esos libritos maravillosos que nos ayudan a convivir como ciudadanos, tenemos un problema legal. Diferentes puntos de pensamientos donde hablamos al azar. Uno de los ejemplos, sin querer tocar puntos muy delicados, es aquel cuento que fue hace poco de lo de las actas. Allí nuestros derechos como venezolanos no están. O ejercimos un deber, pero no vino el derecho a conocer un resultado. Un ejemplo como eso. Entonces, cambios, evoluciones, viene la tecnología, un sinfín de cosas que muchas veces legalmente nos perjudican. Entonces, a manera de conclusión, considero que en las instituciones, tanto como la primaria, la secundaria y la universitaria, que a pesar que no tengan nada que ver con la carrera de Derecho, debería de educarse, debería de formarse, dar a conocer las leyes, decirles a esos jóvenes, niños y adolescentes, futuro de este país, darles a conocer las leyes, las normas, culturizarlos en esa materia del derecho que es maravillosa, que es extendible en toda la vida y evolución del hombre, que para todo lo utilizamos. Entonces, deberíamos de tomar conciencia para que en cada institución del país se dé a conocer cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son mis limitantes, hasta dónde puedo llegar, cómo debe ser la interacción, cómo debe ser el respeto. Porque fíjense, el bullying se ha convertido en todo un proceso,
un proceso penal tal vez, o judicial. Entonces, ¿cómo evitar o quitar todas esas piedras? Tan sencillo, educando desde el principio, con valores, equidad y respeto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, un beso. Esto fue mi explicación. Espero que haya sido de su agrado.